Una humilde mujer de campo encontró a un bebé abandonado, sin saber que era el heredero de un multimillonario. ¿Qué pasaría si un simple acto de bondad cambiara el destino de dos personas de mundos completamente diferentes? Me llamo Marisol y nunca imaginé criar a un hijo que no fuera mío. Vivo una vida tranquila en un pueblo a las afueras de Puebla, cuidando cabras y haciendo queso para vender en el mercado. Una mañana fría, encontré a un bebé envuelto en una cobija de diseño cerca de la orilla del río, sin ninguna nota, sin ninguna explicación. Solo un nombre bordado en la tela: Mateo. Lo acogí, sin saber que este niño no había sido abandonado por casualidad, sino a propósito. En algún lugar de la Ciudad de México, en un alto rascacielos de oficinas, el imperio de un multimillonario se estaba desmoronando. Todo por culpa de la desaparición de un heredero. Si encontraras un bebé abandonado, ¿lo conservarías o llamarías a la policía? Cuéntamelo en los comentarios. Tu opinión podría cambiar la opinión de otros sobre esta historia. El aire de la mañana era penetrante con el aroma a tierra húmeda y cempasúchiles silvestres, mientras Marisol García se arrodillaba junto a sus cabras, con las manos firmes sobre sus flancos tibios, mientras la leche silbaba en una cubeta de hojalata. Su pequeña granja en las afueras de Puebla se extendía modestamente. Paredes de adobe agrietadas, un huerto irregular, un corral donde sus animales balaban suavemente. A sus 43 años, el rostro de Marisol mostraba líneas de silenciosa resiliencia. Su trenza oscura veteada de canas. Sus ojos reflejaban un dolor del que rara vez hablaba. 10 años atrás, su hija, nacida prematuramente, se le había escapado en los brazos, dejando un vacío que ningún esfuerzo podía llenar. Ahora cantaba suavemente, una canción de cuna que su madre le había enseñado. Las notas se mezclaban con el susurro de las hojas. El pueblo la conocía como una mujer amable pero testaruda, una mujer que vendía queso en el mercado con una dignidad que no necesitaba palabras. Se quedó de pie, limpiándose las manos en el delantal, cuando un débil grito atravesó el amanecer. Venía de la orilla del río, donde el agua brillaba bajo el sol naciente. Marisol frunció el ceño, con el corazón acelerado, y siguió el sonido, hundiendo las botas en el barro blando. Allí, acurrucado contra las raíces de un sauce, había un bulto, un bebé, envuelto en una manta de terciopelo, con la carita enrojecida y los ojos cerrados. Se quedó paralizada, conteniendo la respiración. La manta era demasiado fina para ese lugar. Su borde estaba bordado con una sola palabra: Mateo. Ninguna nota, ninguna huella, solo el niño, solo en el frío. ¿Quién deja a un bebé así? Componen placement, susurró Marisol con voz temblorosa. Dios mío, ¿qué te pasó, chiquito? Se arrodilló y lo levantó con suavidad. Su calor le provocó una punzada en el pecho. Su pequeña mano se curvó, revelando una marca de nacimiento en forma de media luna en su muñeca, tenue pero nítida. Lo abrazó con fuerza. El murmullo del río se desvaneció mientras lo llevaba a su casa, con la mente acelerada. ¿Lo habrían abandonado? ¿Lo habrían robado? No lo sabía, pero el peso de él en sus brazos era como una llamada que no podía ignorar. Al otro lado del país, en el corazón de acero y cristal de la Ciudad de México, Sebastián Delgado entró con paso decidido a la sala de juntas de Delgado Holdings, con sus zapatos lustrados repiqueteando sobre el mármol. A sus 39 años, era un hombre forjado por la ambición. Alto, de rasgos afilados, sus ojos oscuros, fríos como el imperio que había heredado. El legado de su padre, un conglomerado que abarcaba tecnología e inmobiliaria, era suyo para proteger, pero la muerte de su hermano Álvaro en un accidente aéreo hacía 3 meses había dejado una fractura. El hijo de Álvaro, Mateo, el heredero, había desaparecido. Su cuidador secreto se había esfumado. La Junta, un círculo de buitres de mirada penetrante, percibió la debilidad
y sus voces se alzaron al entrar Sebastián. «Necesitamos respuestas», ladró Elena Ruiz, presidenta de la Junta, mientras su bolígrafo golpeaba un informe. «Sin Mateo, la confianza recae en nosotros. Tu control se desvanece, Delgado». Sebastián apretó la mandíbula, rozando con la mano el gemelo grabado con una luna creciente, un sello familiar que compartía con Álvaro y, supuso, con Mateo. «Encontraremos al niño», dijo en voz baja, abriéndose paso entre el ruido. 72 horas, nada más. Se giró hacia Camila, su asistente, cuya tableta brillaba con actualizaciones. «¿Qué tenemos?», preguntó con tono cortante al entrar en su oficina, con el horizonte de la ciudad extendiéndose tras el cristal. «Nada concreto», dijo Camila con voz firme pero tensa. La casa de la cuidadora estaba vacía, ni rastro de ella ni del bebé. Estamos revisando todas las pistas, hospitales, albergues, fronteras. Sebastián apretó el puño, la marca de nacimiento en su muñeca, un leve pulso bajo la manga. Si no encuentran a Mateo, la Junta toma el control. Encuéntrenlo, sigilosamente. Su mirada se posó en una foto enmarcada en su escritorio. Álvaro, riendo, sosteniendo al recién nacido Mateo, con la marca creciente visible en la muñeca del bebé. El choque, considerado un accidente, lo carcomía. El secretismo de Álvaro sobre el cuidado de Mateo parecía deliberado, un escudo contra una amenaza invisible. El orgullo de Sebastián, su necesidad de mantener el imperio, luchaba con un dolor más silencioso, la culpa por no haber protegido al hijo de su hermano. De vuelta en Puebla, Marisol estaba sentada junto a la mesa de la cocina, con Mateo acunado en sus brazos y un biberón de leche de cabra caliente pegado a sus labios. La manta yacía doblada, su terciopelo demasiado rico para su humilde hogar. El nombre Mateo, un misterio que no podía resolver. Tarareaba la canción de cuna, con voz suave, pero su mente se agitaba. El pueblo hablaría. ¿Por qué quedarse con el hijo de un extraño? ¿Por qué no llamar a la policía? Su corazón obstinado, herido por la pérdida, respondió. Porque él la necesitaba, y ella lo necesitaba a él. La marca de nacimiento en forma de media luna reflejó la luz, un pequeño enigma en su diminuta muñeca, uniéndola a él de una manera que no podía explicar. Lo llevó a la iglesia del pueblo esa tarde, con las paredes de adobe frescas bajo el sol. El padre Ignacio, con el rostro surcado por los años, arqueó una ceja cuando ella pidió el bautismo. ¿Sin padres? ¿Sin papeles? Componen Placement preguntó con voz suave pero inquisitiva. Ninguno, dijo Marisol, levantando la barbilla, con el peso de Mateo firme en sus brazos. Pero está aquí y lo cuidaré. El sacerdote dudó. Los susurros de la congregación susurraban como hojas secas, pero asintió, rociando agua bendita sobre la frente de Mateo. Mateo García, entonó, nombrándolo Marisol, en un tono discreto. Las miradas de los aldeanos la siguieron hasta su casa. Sus murmullos eran una mezcla de lástima y sospecha. Marisol los ignoró, con el corazón henchido de una feroz protección. La marca de nacimiento era un secreto que guardaba con cautela. En Ciudad de México, Sebastián estaba sentado en su oficina, con el bullicio de la ciudad silenciado por un grueso cristal. Camila le entregó una tableta. La señal de seguridad estaba congelada. Una mujer con una capa salía de la casa de la cuidadora con un bulto en brazos. «Esto es todo lo que tenemos», dijo en voz baja. «Sin rostro, sin placas. Pero encontramos algo más. Un registro de vacunación de un hospital rural de Puebla. Un bebé, sin nombre. Solo la fecha y una nota de la enfermera». Sebastián entrecerró los ojos mientras examinaba el archivo. Una foto granulada apareció. Una mujer, con la trenza canosa, cargando a un bebé con una marca de nacimiento en forma de medialuna. Se quedó sin aliento. La marca era un reflejo de la suya. «No es nadie», dijo Camila con tono escéptico. «Sin apellido, sin identificación, un fantasma».
Nadie es un fantasma en mi mundo, dijo Sebastián con voz aguda, apretando los dedos sobre la tableta. El rostro de la mujer, curtido pero amable, despertó una pizca de duda. ¿Era una secuestradora o algo más? El choque, el secretismo de Álvaro, la presión del tablero, apuntaban a un juego más profundo, uno donde Mateo era el premio. El orgullo de Sebastián exigía control, pero la marca de nacimiento tiraba de un miedo oculto. ¿Y si le fallaba a Mateo, como le había fallado a Álvaro? Marisol meció a Mateo esa noche. Su silla crujía contra el suelo de tierra, con la manta sobre el hombro. Los susurros del pueblo, las preguntas del sacerdote, la agobiaban, pero la suave respiración de Mateo la tranquilizaba. Desconocía su historia, pero su marca creciente la sentía como una señal, un vínculo con la memoria de su hija perdida. Tarareó la canción de cuna. Su voz era una silenciosa promesa de protegerlo, incluso mientras las preguntas la atormentaban. ¿Quién lo abandonó junto al río y por qué? Sebastián, en su rascacielos, miraba la foto con el rostro de la mujer grabado en su mente. Llamó a Camila con voz fría. «Envía a alguien a Puebla. Encuéntrala. No la asustes. Tiene a mi sobrino». Colgó, con la marca de nacimiento ardiendo en sus pensamientos. La fecha límite de la junta, la mujer encapuchada, el accidente. Eran hilos de una red que no podía ver. Su imperio pendía de un hilo, pero la seguridad de Mateo era algo que no esperaba sentir tan profundamente. Mientras Marisol cantaba, una sombra se movió fuera de su ventana, una figura que observaba, con su aliento empañando el cristal. Ella no vio. Su atención estaba en Mateo, pero el aire se volvió denso y la canción de cuna se desvaneció. La marca creciente, un secreto compartido entre mundos, ya no estaba oculta, y alguien venía a buscarla. ¿Por qué crees que alguien se arriesgaría a ocultar al heredero de un multimillonario? ¿Fue por protección o algo más? Y no olvides suscribirte. La canción de cuna temblaba en los labios de Marisol mientras mecía a Mateo en su pequeña casa de Puebla, con el suelo de tierra fresco bajo el crujido de su silla. La manta de terciopelo, bordada con su nombre, le cubría el hombro, y su suntuosidad contrastaba con las paredes de adobe agrietadas. Afuera, la sombra que había empañado su ventana había desaparecido, pero el aire se sentía pesado, como si aún hubiera ojos. La marca de nacimiento de Mateo, en forma de media luna, apenas visible en su muñeca, reflejaba la luz de la lámpara, un silencioso enigma que la vinculaba con la niña que había encontrado junto al río. Su corazón, herido por la pérdida de su propia hija hacía una década, rebosaba de deseo protector, pero las preguntas la carcomían. ¿Quién lo abandonó y por qué los susurros del pueblo le parecían advertencias? Siguió tarareando, su voz como un escudo contra lo desconocido, sin saber que en Ciudad de México, Sebastián Delgado se acercaba, impulsado por la misma marca. En su oficina en un rascacielos, Sebastián observaba la foto granulada en su tableta. Marisol, con su trenza canosa, acunando a Mateo, con la marca de nacimiento en forma de media luna, claramente visible. Su propia muñeca lucía la misma marca, un rasgo familiar de los Delgado que compartía con su difunto hermano Álvaro, y ahora lo sabía con el hijo desaparecido de Álvaro. El ultimátum de la Junta, encontrar a Mateo en 72 horas o perder el control de Delgado Holdings, lo apremiaba como una cuchilla, pero la mujer encapuchada en la transmisión de seguridad, el sospechoso accidente aéreo que mató a Álvaro, insinuaba una amenaza más profunda. El orgullo de Sebastián, forjado en las disputas de la sala de juntas, le exigía recuperar a su sobrino, pero la foto despertaba un temor más oculto. ¿Y si Mateo corría peligro por su culpa? Envía a alguien a Puebla, le había dicho a Camila, su asistente, pero la duda lo corroía. Su imperio se basaba en el control, no en la confianza. No, dijo, poniéndose de pie, con voz cortante. Voy yo mismo. Camila abrió mucho los ojos, pero asintió, buscando los horarios de trenes.
La decisión de Sebastián fue imprudente. Abandonar la ciudad en plena crisis se arriesgaba a la ira de la Junta. Pero la marca de nacimiento era una decisión que no podía delegar. Iría de incógnito, una sombra en el mundo de Marisol, para ver si era una secuestradora o un peón involuntario. De vuelta en Puebla, Marisol despertó con el suave llanto de Mateo, el aire del amanecer impregnado de aroma a rocío y leche de cabra. Lo alimentó, con las manos firmes, pero con la mente intranquila. El pueblo había bullido desde el bautizo, con miradas cargadas de sospecha. Mientras ordeñaba a sus cabras, su amiga Lucía, vendedora del mercado con mirada penetrante, se inclinó sobre la cerca y dijo en voz baja: «No sabes de quién es ese niño, Marisol. Han estado preguntando por un bebé en la cantina. Ten cuidado». Marisol apretó el cubo con más fuerza mientras la leche se derramaba. «¿Quién pregunta?». Drenia preguntó con voz firme, pero con el corazón acelerado. Lucía se encogió de hombros y su chal se deslizó. «Un desconocido», no dijo su nombre, solo «cuídate». Se fue, con la advertencia suspendida en el aire. Marisol miró a Mateo, metido en una cesta bajo un árbol, con su marca de media luna oculta por una manga, la sombra en su ventana, los susurros del pueblo. ¿Estaban vinculados a él? Su terquedad, un escudo desde la muerte de su hija, se endureció. Protegería a Mateo, sin importar quién la buscara. Esa tarde, un hombre llegó a su puerta, con las botas polvorientas y una bolsa de cámara al hombro. Era alto, de rostro afilado, pero suavizado por una sonrisa practicada y su acento citadino, adaptado al pueblo. «Soy Diego», dijo, extendiendo la mano. «Soy periodista. Estoy haciendo un documental sobre mujeres rurales que crían solas a sus hijos. Oí hablar de ti. Una mujer fuerte que acogió a un hijo que no era suyo». Marisol entrecerró los ojos, con el delantal espolvoreado de harina. «¿Quieres filmarme? ¿Para qué?». Su voz era educada pero cautelosa, con la mano apoyada en la reja, una barrera entre ellas. Diego, Sebastián disfrazado, ladeó la cabeza, con una sonrisa encantadora. «Para contar tu historia», dijo con un tono cálido pero calculador. «El mundo necesita ver mujeres como tú, dándolo todo por un hijo como... ¿Cómo se llama?». «Mateo», dijo con los labios apretados, sin ofrecer nada más. No confiaba en su encanto. Sus manos limpias eran demasiado suaves para este lugar. Las advertencias del pueblo, las palabras de Lucía, resonaban en su mente. Pero negarse podría atraer más miradas, así que asintió. 1 hora, nada más. Sebastián la siguió al patio, con su cámara como un simple accesorio para disimular su escrutinio. Marisol se movía con serena dignidad, cuidando sus cabras, cortando leña, con su trenza ondeando. Mateo yacía en su cesta, arrullándose suavemente, con la manta de terciopelo doblada cerca. El pulso de Sebastián se aceleró, sus ojos buscando la marca de nacimiento. La cautela de Marisol era palpable, sus miradas penetrantes, como si presentiera su mentira. Le hacía preguntas amables. Su granja, su vida, buscando grietas en su historia. ¿Estaba escondiendo a Mateo o realmente lo había encontrado? Al levantar a Mateo para alimentarlo, su manga se deslizó, revelando la marca en forma de media luna. Sebastián contuvo la respiración y su cámara casi se resbaló. La marca era inconfundible, un sello de Delgado. Marisol notó su pausa y sus ojos se posaron en su rostro. ¿Pasa algo?, Component Placement preguntó en voz baja, con un tono desafiante tras las palabras. «No», dijo Sebastián recuperándose, con una sonrisa tensa. «Es solo que es un niño precioso». Su mente daba vueltas. La marca confirmaba que Mateo era su sobrino, pero la actitud protectora de Marisol no encajaba con un secuestrador. La mujer encapuchada, el choque, la presión del tablero. ¿Estaban vinculados a ella o era una simple espectadora en un juego más grande? Necesitaba pruebas,
pero presionarla ahora corría el riesgo de asustarla. Marisol abrazó a Mateo con más fuerza, con la mirada fija. «Es mío y lo cuido», dijo, en un juramento silencioso, como un eco de la canción de cuna que cantaba por las noches. No sabía el verdadero nombre de Diego, pero su interés parecía una amenaza, una sombra que se acercaba sigilosamente. Los susurros del pueblo, el extraño de la cantina, ¿estaban relacionados con este hombre? Sebastián empacó su cámara, con el corazón latiéndole con fuerza. «Gracias, Marisol», dijo con voz suave. «Estaré en contacto». Se fue, sus botas crujiendo en el camino, con la marca de nacimiento grabada a fuego en su mente. Llamó a Camila desde su camioneta, en voz baja. «Es él. Mateo está con una mujer llamada Marisol García. No tiene antecedentes, pero no lo dejará ir. Investiguen más a fondo, su pasado, su familia, y revisen el accidente de Álvaro otra vez. Algo falla». Camila dudó. «La Junta está inquieta, señor. Mañana votan. Si no está aquí, yo me encargo», espetó colgando. La marca de la media luna era una prueba, pero la rebeldía de Marisol era un enigma. Su orgullo le exigía tomar a Mateo, asegurar su imperio, pero su bondad le hacía dudar. ¿Y si ella no era el enemigo? El choque, la mujer encapuchada. Alguien quería ocultar a Mateo, y Marisol estaba en su camino. Esa noche, Marisol estaba sentada junto a su mesa, con Mateo dormido en una cuna que había construido con retazos de madera. La canción de cuna se entrecortó. Sus manos temblaban al aferrarse a la manta de terciopelo. La advertencia de Lucía, las preguntas de Diego, la sombra en su ventana, la apretaban como un nudo corredizo. Desconocía la historia de Mateo, pero su marca de nacimiento era como una llave, un vínculo con el recuerdo de su hija perdida. Había perdido a un hijo, no perdería a otro, ni por desconocidos, ni por secretos. Afuera, un coche aparcaba en la calle, con las luces apagadas. Sebastián observaba su casa. La marca de la media luna era un faro en sus pensamientos. Marisol no era un fantasma, era un muro que él tendría que derribar. Pero mientras se alejaba, un segundo par de ojos lo observaba desde los árboles, con la respiración firme, esperando. La marca de nacimiento ya no era un secreto, y el juego estaba cambiando, con Mateo en el centro. La marca de nacimiento en forma de media luna en la muñeca de Mateo atormentaba a Sebastián mientras se alejaba de la granja de Marisol, bajo el crepúsculo poblano cargado de olor a polvo y lluvia inminente. Su disfraz de Diego, el periodista, había resistido, pero la mirada cautelosa de Marisol y su firme agarre sobre Mateo le indicaban que no era un simple peón. La manta de terciopelo bordada con el nombre de Mateo, la mujer con capa en la transmisión de seguridad, el sospechoso accidente aéreo de Álvaro. Eran hilos de una red que se cerraba alrededor de su sobrino, el heredero de Delgado Holdings. El orgullo de Sebastián, un escudo forjado en las disputas de la sala de juntas, lo impulsó a recuperar a Mateo y asegurar su imperio. Pero la férrea protección de Marisol despertaba dudas. ¿Lo estaba ocultando o salvando? La inminente votación de la Junta, la advertencia de Camila sobre su inquietud, presionaban como un reloj que se agotaba. Sin embargo, mientras la llamaba para que indagara más en el pasado de Marisol, se desató una tormenta. Los truenos quebraron el cielo y la lluvia comenzó a azotar la carretera. Marisol estaba sentada junto a la mesa de la cocina. Mateo dormía en una cuna que ella había hecho con retazos de madera. Su pequeño pecho subía bajo la manta de terciopelo. La canción de cuna que había cantado vaciló. Sus manos aferraban el borde de la manta, la advertencia de Lucía. Alguien pregunta por un bebé, y las inquisitivas preguntas de Diego resonaban en su mente. La sombra en su ventana la noche anterior, los susurros del pueblo, le oprimían el pecho. A los 43 años, la vida de Marisol era humilde. Cabras, queso, una granja llena de grava. Pero su corazón obstinado, marcado por la pérdida de su hija 10 años atrás, se negaba a ceder a Mateo.
su marca de nacimiento en forma de media luna, un tenue brillo bajo la luz de la lámpara, se sentía como una señal, un vínculo con su hijo perdido. No conocía su historia, pero lo protegería, incluso si eso significaba enfrentarse a desconocidos como Diego. Un golpe seco resonó en la puerta, contra el rugido de la tormenta. Marisol se quedó paralizada, con la mano en la cuna, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina. Se acercó a la ventana, mirando a través de la niebla de agua, y vio a Diego, Sebastián, con su camioneta atascada en el lodo, con la bolsa de la cámara colgada de un hombro empapado. ¡Marisol! Zrenia gritó con voz apagada. «Mi camioneta está atascada. ¿Puedo esperar a que deje de llover?» Apretó la mandíbula. La desconfianza se apoderó de ella. ¿Por qué había vuelto? La advertencia de Lucía resonó, pero dejarlo en medio de la tormenta se sintió mal, una traición a la bondad que la definía. «1 hora», dijo, abriendo la puerta con voz firme. «Luego te vas». Sebastián entró, con el agua acumulándose a sus pies, su elegancia urbana apagada por la lluvia. «Gracias», dijo, con un tono más suave que antes, mientras sus ojos recorrían la habitación, la cuna de Mateo, la manta, las manos curtidas de Marisol. El aire era cálido con el aroma a humo de leña y leche de cabra, y la tormenta los atrapó en una frágil tregua. Marisol se afanaba en la estufa, removiendo una olla de frijoles, de espaldas a él. «Siéntate», dijo, señalando una silla con la cabeza. «Estás goteando en mi suelo». Estaba en guardia, pero su presencia, despeinada y humana, la suavizó. Mateo se movió. Un pequeño grito rompió el silencio. Marisol lo levantó, sus movimientos suaves, calmándolo con un zumbido que llenó la habitación. Sebastián observaba, conteniendo la respiración. Su amor por Mateo era puro, desprevenido. No el acto de una secuestradora, sino el de una madre. Su orgullo, su misión de llevarse a Mateo, flaqueó. La culpa le recorrió el pecho. «Eres bueno con él», dijo en voz baja, mientras las palabras se le escapaban. Marisol lo miró, escrutándolo con la mirada, con la sospecha aún presente. «Me necesita», dijo simplemente, meciendo a Mateo, cuya marca de media luna estaba oculta bajo una manga. La tormenta rugía, el viento sacudía las ventanas y la luz se apagó, sumiendo la habitación en sombras. Marisol encendió una vela. Su llama danzaba sobre las paredes, iluminando sus rostros con una suave luz. Sebastián se puso de pie, quitándose la chaqueta mojada. «Déjame ayudarte», dijo, acercándose a la estufa. «Te debo lo del refugio». Marisol dudó. Luego le entregó una cuchara. Sus dedos se rozaron. Una chispa fugaz los tomó a ambos desprevenidos. Cocinaron juntos, los frijoles hirviendo a fuego lento, las tortillas calentándose en un comal. El ritmo fue torpe al principio, pero se asentó una calma tranquila, el zumbido de la tormenta como fondo de sus movimientos. «¿Cocinas así a menudo?», preguntó Sebastián, dándole la vuelta a una tortilla, con un tono ligero y penetrante. Los labios de Marisol se curvaron en una extraña sonrisa. «¿Todos los días? ¿Tú o los periodistas comen en latas?» Su broma era aguda, poniendo a prueba su historia. Sebastián rió entre dientes, sorprendiéndolo el sonido. «Me las arreglo», dijo, esquivando la pregunta. La luz de la vela suavizó sus rasgos, su trenza suelta, sus manos firmes a pesar de la tormenta. No vio una amenaza, sino a una mujer moldeada por la pérdida, como él. La muerte de Álvaro, el peso del imperio, la ausencia de Mateo, lo habían dejado vacío, pero la calidez de Marisol despertó un anhelo que no había sentido en años. Comieron en la mesa, Mateo dormido en su cuna, los frijoles con comino, las tortillas suaves. A Marisol se le escapó una carcajada cuando Sebastián se quemó los dedos. Su mueca fingida rompió la tensión. «Manos de ciudad», dijo con un brillo en los ojos, y por un instante sus mundos, su granja, su torre, se sintieron más cerca.
La risa se apagó y la mirada de Marisol se agudizó. ¿Por qué estás aquí? Component Placement preguntó en voz baja, cortando el zumbido de la tormenta. La pregunta flotaba, cargada de subtexto. Su desconfianza era un muro entre ellas. El tenedor de Sebastián se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de ella. Yo también perdí a alguien, dijo, con voz queda, la verdad más cruda de lo que pretendía. El rostro de Álvaro brilló, riendo, abrazando a Mateo, que se había ido demasiado pronto. La marca de la media luna en su propia muñeca hormigueó, un secreto que no podía compartir. La culpa lo carcomía. Estaba allí para llevarse a Mateo, pero el amor de Marisol lo hacía sentir como un robo. La mano de Marisol se detuvo. Su mirada se suavizó, percibiendo su dolor, pero no su mentira. La pérdida te cambia, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, pero no te explica. Se puso de pie, recogiendo los platos, con la espalda en un silencioso rechazo a su media verdad. Esa noche, la tormenta los encerró, los caminos intransitables. Marisol les ofreció una manta, señalando un catre junto al fuego. «Duerme ahí», dijo con tono firme pero con amabilidad. Llevó a Mateo a su habitación. La puerta se cerró con un clic, una barrera que Sebastián no se atrevió a cruzar. Yacía en el catre. El crepitar del fuego se mezclaba con el zumbido de la lluvia. La marca de nacimiento de Mateo grabada a fuego en su mente. La había visto, prueba de que Mateo era su sobrino, pero la canción de cuna de Marisol, su cuidado feroz, distorsionaron su misión. Llevarse a Mateo salvaría su imperio, pero la destrozaría a ella y a él. La culpa lo carcomía, la muerte de Álvaro un peso que no podía quitarse. El accidente, la mujer encapuchada, el voto de la Junta, ¿estaban todos vinculados a la granja de Marisol? ¿O era ella un escudo para Mateo, colocado a propósito? Marisol yacía despierta, con la respiración tranquila de Mateo a su lado. Las palabras de Diego, yo también perdí a alguien, resonaban, avivando su propio dolor, la hija que había perdido. Su risa, sus dedos quemados, parecían reales, pero sus ojos guardaban secretos. La sombra en su ventana, la advertencia de Lucía, el desconocido en la cantina, daban vueltas como lobos. Se aferró a la manta de terciopelo. La media luna de Mateo era una promesa que cumpliría, incluso mientras la duda la roía. ¿Diego estaba allí por su historia o por su hija? Sebastián miró fijamente el techo, mientras el resplandor del fuego se desvanecía. Sacó su teléfono. No había señal en la tormenta, pero el último mensaje de Camila persistía. La Junta vota mañana. Regresa o lo pierdes todo. Su imperio se desmoronaba, pero el rostro de Mateo, la canción de cuna de Marisol, lo retenían. La media luna era su prueba, pero llevarse a Mateo ahora significaba romper un vínculo que no esperaba sentir. Pensó en Álvaro, en su promesa de proteger a su hijo, y se preguntó si Marisol era la verdadera guardiana de Mateo, no él. Afuera, la lluvia ocultaba una figura entre los árboles, con la mirada fija en la granja y un teléfono pegado a la oreja. «Está aquí», susurraron en voz baja, «con la mujer y el bebé». La media luna ya no era un secreto, y la tormenta era solo el principio. El implacable tamborileo de la tormenta sobre el techo de lámina de la casa de campo de Marisol mantenía despierto a Sebastián. La cuna junto al fuego crujía bajo su peso inquieto. El resplandor de las brasas proyectaba sombras parpadeantes, reflejando la agitación en su pecho. La canción de cuna de Marisol, sus manos suaves calmando a Mateo, habían quebrantado su determinación. La marca de nacimiento en forma de media luna en la muñeca del bebé, idéntica a la suya y a la de Álvaro, confirmaba que Mateo era su sobrino, el heredero de Delgado Holdings. Sin embargo, el amor feroz de Marisol, su risa sobre tortillas quemadas, hacían que llevarlo se sintiera como una traición. El orgullo de Sebastián, afianzado en las torres corporativas de Ciudad de México, le exigía asegurar su imperio contra la inminente votación de la Junta. Pero la culpa por la muerte de Álvaro
y la sombra de la mujer encapuchada en la transmisión de seguridad insinuaban una amenaza más profunda. Mientras la lluvia ocultaba la figura que observaba desde los árboles, susurrando en un teléfono, Sebastián yacía atrapado, no solo por la tormenta, sino por una elección que no estaba preparado para tomar. Amaneció. La tormenta se redujo a una llovizna. El aire se llenó de un intenso olor a tierra mojada y humo de leña. Marisol estaba de pie junto a la estufa, volteando tortillas, Mateo arrullándose en su cuna, con la manta de terciopelo doblada cerca. Llevaba la trenza suelta, el rostro cansado pero sereno, aunque sus ojos se posaron en Sebastián, y seguían siendo Diego para ella, con cautelosa curiosidad. ¿Duermes?, preguntó en voz baja, deslizándole un plato de huevos y frijoles. Apenas, dijo, con su acento citadino suavizado, su disfraz de periodista aguantando. Tomó el plato, rozando los dedos con los de ella, una chispa que despertó el recuerdo de su risa de la noche anterior. La marca de la media luna en la muñeca de Mateo, vislumbrada durante la filmación, le ardía en la mente, pero la pregunta de Marisol, ¿por qué estás aquí de verdad? Y su media verdad, yo también perdí a alguien, flotaban entre ellos, tácitas. Comieron en silencio, el crepitar del fuego y los suaves gorgoteos de Mateo llenaban el espacio. La mirada de Marisol se desvió hacia la cuna, con las manos quietas. Es un regalo, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, como para sí misma. Creo que me lo enviaron, como una segunda oportunidad. El tenedor de Sebastián se detuvo. Sus palabras fueron más hirientes de lo que esperaba. ¿Una segunda oportunidad? «¿Component placement?», preguntó con un tono suave, inquisitivo, aunque el corazón le latía con fuerza. Necesitaba su historia, necesitaba saber si estaba escondiendo a Mateo o salvándolo. Los ojos de Marisol se encontraron con los suyos, desgarrados por un dolor que él reconoció. «Hace 10 años», dijo con voz temblorosa. «Perdí a mi hija. Nació prematuramente. Se fue antes de poder nombrarla. El dolor nunca se va». Se limpió las manos en el delantal, con movimientos pausados. Entonces encontré a Mateo junto al río, solo, envuelto en esa manta. Sus ojos me miraron como si supiera que vendría. No podía irme. A Sebastián se le hizo un nudo en la garganta. Su pérdida era un eco de la suya. Álvaro, riendo con el recién nacido Mateo, ahora un fantasma tras el accidente aéreo. El amor de Marisol por Mateo no era una conspiración. Era la salvación, un reflejo del propósito que él había perdido. «Lo criaste sin saber quién es», dijo con voz suave, poniéndola a prueba. «No necesito saberlo», dijo ella, levantando la barbilla, con su terquedad como un fuego silencioso. «Es mío, y debo protegerlo». La canción de cuna que había cantado, la forma en que había abrazado a Mateo, se repitió en la mente de Sebastián, quebrando su determinación. Llevarse a Mateo salvaría su imperio, pero la destrozaría, y la culpa por fallarle a Álvaro se hizo más pesada. Un recuerdo surgió, sin que nadie lo supiera. Álvaro, hacía 1 año, en la casa de playa de su familia, con el rugido del océano afuera. Su hermano, el siempre más tierno delgado, había acunado a Mateo, con la marca de la media luna visible en la muñeca del bebé. «He terminado con el imperio, Seb», había dicho Álvaro con voz firme. «Las garras del tablero, el legado de mi padre. Es veneno. Quiero que Mateo crezca libre, no como un peón». Agarró el brazo de Sebastián con una mirada feroz. «Si algo me pasa, prométeme que lo mantendrás a salvo. No por Delgado Holdings, sino por él». Sebastián asintió. Su orgullo restó importancia a la súplica por dramática. «No te pasa nada», dijo, pero la mirada de Álvaro contenía un miedo persistente. 3 meses después, el accidente aéreo, declarado accidente, se lo llevó, y Mateo desapareció con su cuidador secreto. La mujer de la capa, la presión de la tabla,
ahora parecían fragmentos de la advertencia de Álvaro, una amenaza que Sebastián había ignorado. De vuelta en la casa de campo, Marisol recogió los platos. Su silencio estaba cargado de significado. Sebastián la observaba. El nombre bordado en la manta de terciopelo, Mateo, era una pista del plan de Álvaro. ¿Acaso su hermano había escondido a Mateo allí, con Marisol, para escapar del imperio? La idea lo conmovió. Su misión de llevarse a Mateo se tambaleaba. Su pérdida, su amor, la convertían en algo más que una barrera. Era el escudo de Mateo, quizá a propósito. Su teléfono vibró. La señal era débil, pero suficiente para llamar. Salió, con la llovizna fresca en la cara, y contestó. La voz de Camila era aguda y urgente. La Junta lo está siguiendo, señor. Sospechan que sabe dónde está Mateo. Han enviado investigadores privados, no policiales. Están investigando en Puebla, preguntando por una mujer con un bebé. Sebastián lo agarró con más fuerza, y sus ojos se dirigieron a la casa de campo, donde Marisol mecía a Mateo. ¿Cuánto tiempo tengo? Drenia preguntó en voz baja. Horas, quizás, dijo Camila. Votan esta noche. Si no traes al heredero, estás fuera. Y, señor, se habla del accidente. No fue un accidente. Se le heló la sangre al ver cómo la sombra de la mujer encapuchada se cernía cada vez más. Que no me sigan el rastro, dijo, colgando. Los investigadores, el accidente, la figura que los observaba anoche, se acercaban y Marisol estaba en su camino, inconsciente. Su deber con Delgado Holdings, con el legado de Álvaro, exigía que se llevara a Mateo, asegurara el imperio. Pero proteger a Marisol, honrar su segunda oportunidad, era como honrar el verdadero deseo de Álvaro, la libertad de Mateo. Regresó adentro, dejando huellas húmedas en sus botas. Marisol estaba junto a la cuna, tarareando la nana, de espaldas a él. ¿Te vas? Component Placement preguntó sin volverse, con la voz cargada de sospecha. Pronto, dijo con voz grave, la mentira de Diego tensa. Se acercó a la cuna, la pequeña mano de Mateo curvada, la media luna como una acusación silenciosa. La culpa lo atormentaba. Llevarse a Mateo destruiría a Marisol, pero dejarlo arriesgaba que los investigadores los encontraran a ambos. La promesa de Álvaro, mantenerlo a salvo, resonó, chocando con la fecha límite de la Junta. Marisol se giró, buscándolo con la mirada. No eres solo un periodista, dijo en voz baja, desafiante. ¿Qué quieres de nosotros? Sebastián apretó la mandíbula. La verdad se le cerraba en la boca. Quiero lo correcto, dijo con crudeza, esquivando la pregunta. Su mirada le sostuvo la suya, percibiendo su dolor, pero no su secreto. El eco de la canción de cuna, la pérdida de su hija, hacía que su deber se sintiera como una traición. Afuera, la llovizna ocultaba el motor de un coche que avanzaba al ralentí por la carretera, con las luces apagadas. La figura desde los árboles observaba, su teléfono vibrando con un nuevo mensaje. Navarro está con ella. Muévete ya. La marca de la media luna, un vínculo entre mundos, ya no estaba oculta, y la decisión que Sebastián enfrentaba, proteger a Marisol o cumplir con su deber, definiría sus destinos. La llovizna había parado, pero el aire en la casa de campo de Marisol seguía impregnado del aroma a madera húmeda y verdades no dichas. Sebastián estaba junto a la cuna de Mateo, su disfraz de periodista. Diego, tensándose ante la penetrante pregunta de Marisol. ¿Qué quieres de nosotros? Su historia de la pérdida de su hija, su creencia de que Mateo era una segunda oportunidad, había quebrado su determinación. La marca de nacimiento en forma de media luna en la muñeca de Mateo, una marca de Delgado, confirmaba que era el hijo de Álvaro, el heredero de un imperio que Sebastián tenía el deber de proteger. Sin embargo, su canción de cuna, su amor feroz, hicieron que llevárselo se sintiera como romper una frágil redención. La llamada de Camila, los investigadores se acercaban, la votación de la Junta se avecinaba, los rumores de que el accidente de Álvaro no había sido un accidente.
Tensó el nudo. La súplica de Álvaro de mantener a Mateo a salvo, no por el imperio sino por él, chocaba con la figura que observaba desde los árboles, sus órdenes susurradas. «Muévete ya». La elección de Sebastián, proteger a Marisol o apoderarse de Mateo, fue una cuchilla en su garganta. Al caer la noche sobre Puebla, Marisol invitó a Sebastián a la plaza del pueblo. Su actitud se suavizó, pero no desapareció. «Necesitas aire», dijo, acunando a Mateo, envuelto en la manta de terciopelo. «Los hombres de ciudad olvidan respirar». Su tono era burlón, pero su mirada era desafiante, intuyendo sus secretos. Sebastián lo siguió, sus botas crujiendo en el camino de tierra. El pueblo bullía con el bullicio del atardecer. Vendedores abarrotando los puestos del mercado, niños persiguiendo a un perro callejero, el aroma a maíz asado flotando. Marisol se movía con gracia y serenidad, saludando a los vecinos con la cabeza, su trenza ondeando. Mateo arrullaba en sus brazos, su marca de media luna oculta, un secreto que los unía a todos. El orgullo de Sebastián, su necesidad de control, se desvaneció en la calidez del pueblo. El mundo de Marisol lo acercaba a una vida que nunca había conocido. Se sentaron en un banco junto a una fuente, el suave murmullo del agua bajo el dorado atardecer. Marisol le entregó a Mateo a Sebastián con una sonrisa tierna. «Abrázalo», dijo, desempacando una tortilla rellena de queso. «¿Le gustas?» Sebastián dudó, con las manos torpes, pero Mateo se acomodó contra él. Su pequeño calor le provocó una punzada. Los ojos del bebé, oscuros y confiados, reflejaban los de Álvaro, y el pecho de Sebastián se encogió, la culpa mezclándose con un anhelo que no podía identificar. Marisol compartió su comida. Sus dedos se rozaron, una chispa se encendió. Señaló las colinas con voz suave. «¿Ves esa cresta? Solía escalarla de niña, soñando con una vida mejor. Ahora, esto». «Zrenia», señaló hacia el pueblo. «Mateo, esto es suficiente». Su honestidad, su alegría en la simple y agrietada armadura de Sebastián, su vida en las alturas sintiéndose vacía. Mateo balbuceó, su pequeña mano agarrando la camisa de Sebastián. «Papi», dijo, la palabra clara, accidental. Sebastián se quedó paralizado, con la respiración entrecortada, la palabra como una puñalada en el corazón. Marisol rió, con los ojos brillantes. «Parece que te eligió», dijo, con un tono ligero pero una mirada inquisitiva. La voz de Sebastián sonó ronca. «No me lo esperaba». La palabra, papi, resonaba con la promesa de Álvaro, el futuro de Mateo, el peso del imperio. Le devolvió a Mateo con las manos temblorosas. La media luna era una promesa silenciosa que no estaba listo para cumplir. Sus miradas se cruzaron. El zumbido de la fuente se desvaneció. El pueblo se desdibujó. Sebastián se acercó, atraído por su calor, su fuerza. Marisol contuvo la respiración. Entreabrió los labios, pero se apartó, con la mano en la espalda de Mateo. «Me ocultas algo», dijo en voz baja, interrumpiendo el momento. «No me mientas». Sebastián apretó la mandíbula. La verdad, su nombre, su misión, se tambaleaba. «No soy quien crees», empezó, pero se detuvo. La súplica de Álvaro, «manténlo a salvo», chocaba con su desconfianza. Los investigadores, la mujer encapuchada, el accidente, se cernían sobre él, y aún no podía arriesgarla. «Intento hacer lo correcto», dijo, con palabras crudas, inadecuadas. Marisol se quedó de pie, abrazando a Mateo, con la mirada fija. «¿Para quién?» Se alejó, con la trenza ondeando, dejándolo junto a la fuente, mientras el atardecer se desvanecía. Esa noche, Sebastián yacía en el catre, con las palabras de Marisol. «Estás ocultando algo», y el papi de Mateo resonando. Miraba su teléfono, la advertencia de Camila sobre los investigadores que ardía. Necesitaba actuar, pero el amor de Marisol, su vida en el pueblo, hacían que su deber se sintiera como un robo. Se levantó antes del amanecer,
en la granja en silencio, y salió sigilosamente, con el motor de su camioneta suave en la niebla. Regresaría a Ciudad de México, se enfrentaría a la pizarra y regresaría con un plan para protegerlos a ambos. Pero mientras conducía, la culpa lo carcomía. Irse sin decir una palabra era una traición, aunque la intención fuera salvarla. Marisol despertó con el llanto de Mateo, la cuna vacía, Diego desaparecido. Sintió una opresión en el pecho, su ausencia una herida inesperada. Dio de comer a Mateo. La manta de terciopelo era suave, pero el bullicio del pueblo se sentía apagado. Una tensión en el aire. Lucía irrumpió, pálida. «Marisol, tienes que irte», Swingo dijo con voz temblorosa. «Hay una camioneta negra en el pueblo. Hombres de traje preguntan por un bebé robado. Tienen papeles que dicen que te lo llevaste». Las manos de Marisol se congelaron. La marca creciente de Mateo relucía. «¡Robado!», Drenia susurró, con el corazón terco acelerado. Las preguntas de Diego, su repentina partida. ¿Habría traído esto? Agarró la manta, una bolsita, y a Mateo, con voz firme. «No lo robé, lo encontré». «No les importa», dijo Lucía, poniéndole dinero en la mano. «¡Corre, ya!». Marisol huyó por la puerta trasera. El pueblo despertaba, el motor de la camioneta rugía cada vez más cerca. Se deslizó hacia las colinas, con Mateo contra su pecho, su canción de cuna, una promesa silenciosa de protegerlo, incluso mientras el miedo la agarraba. Diego, los trajes, los papeles, todo ligado a la marca de nacimiento de Mateo. En Ciudad de México, Sebastián irrumpió en su oficina, con el horizonte frío. Camila lo recibió, con su tableta encendida, pero sus ojos evitaron los de él. «La Junta votará en 1 hora», dijo con voz tensa. «Saben que encontraste al heredero. Los investigadores confirmaron que una mujer en Puebla lo tiene». A Sebastián se le heló la sangre. «¿Cómo?», Drenia preguntó con voz cortante. «No se lo dije a nadie». El silencio de Camila fue una confesión. «Tenía que hacerlo», dijo en voz baja. «La directiva amenazó con dejarme fuera. Les di Puebla, nada más». Su traición fue como un rayo, y el accidente de Álvaro, no un accidente, pasó por su mente. Camila, su fiel aliada, lo había traicionado, poniendo a Marisol y Mateo en la mira. «Los has matado», dijo con voz áspera, abriéndose paso a empujones. Marcó al contacto de Marisol en el pueblo, un vendedor del mercado, pero la línea crepitó. «Se ha ido, señor. Vinieron por el bebé». Su corazón se paró. La media luna, la canción de cuna de Marisol, el papi de Mateo. Todo se desvaneció. Condujo de vuelta a Puebla, con la lluvia azotando el parabrisas, olvidando la votación de la Junta. Llegó a la casa de campo al anochecer, con la puerta entreabierta y la cuna vacía. La manta de terciopelo yacía en el suelo, con un cuchillo en el pecho. «¡Marisol!», gritó bajo la lluvia, con la voz quebrada, el pueblo en silencio. Su ausencia, la pérdida de Mateo, era culpa suya. Su mentira, su partida, la traición de Camila. La súplica de Álvaro, «manténlo a salvo», resonó, una promesa rota. Marisol se acurrucó en una cueva en las colinas. Mateo dormía contra ella, la manta húmeda. Los faros de la camioneta se habían apagado, pero su corazón latía con fuerza. El rostro de Diego, su «yo también perdí a alguien», la atormentaba. ¿Era parte de esto o una víctima más? La marca de la media luna, un vínculo con su hija perdida, era ahora un objetivo, y ella había huido hasta que dejara de serlo. Su canción de cuna, ahora silenciosa, era una promesa de mantener a Mateo a salvo, incluso mientras el mundo se cerraba sobre ella. Las colinas empapadas de lluvia de Puebla se tragaron los pasos de Marisol mientras huía con Mateo, la manta de terciopelo apretada contra él, su marca de nacimiento en forma de media luna oculta bajo una manga. Su corazón latía con fuerza. La advertencia de Lucía. «Creen que lo secuestraste».
y el rugido de la camioneta negra resonando en su mente. La repentina partida de Diego, sus preguntas inquisitivas y los hombres con documentos falsos que afirmaban que Mateo había sido robado, apuntaban a una trampa que ella no entendía. A los 43 años, la vida de Marisol, cabras, queso, una granja remendada con orgullo obstinado, fue trastocada por el niño que había encontrado junto al río, sus ojos una segunda oportunidad después de perder a su hija hacía una década. Ahora, escondida en una cueva, con la suave respiración de Mateo contra su pecho, tarareaba una canción de cuna silenciosa, una promesa de protegerlo, incluso mientras el miedo la agarraba. ¿Diego era parte de esto o un peón más? En Ciudad de México, Sebastián se encontraba en la casa de campo vacía de Marisol, con la cuna vacía y la manta de terciopelo en el suelo, un golpe en el estómago. Su grito, Marisol, se había disuelto en la lluvia, su disfraz de periodista, destrozado por la traición de Camila. Ella había dado un golpe bajo, enviando investigadores a Puebla, poniendo en peligro a Mateo y a Marisol. El accidente aéreo de Álvaro, la mujer encapuchada, la marca de la media luna, eran piezas de un complot para enterrar el deseo de su hermano. Liberar a Mateo de la avaricia de Delgado Holdings. El orgullo de Sebastián, su deber con el imperio, lo habían cegado. Pero el amor de Marisol, el papi de Mateo, su canción de cuna, le habían roto el corazón. Condujo a Veracruz, siguiendo un susurro del contacto de Lucía en el mercado. Su promesa a Álvaro, mantenerlo a salvo. Ahora una carrera desesperada por encontrarlos. Marisol llegó a Veracruz al amanecer, con las botas llenas de lodo, y Mateo dormido en sus brazos. Rosa, la primera de Lucía, una pescadora de manos curtidas, los escondió en una casa de madera junto al golfo, con el aire cargado de sal y pescado. «Agáchate», dijo Rosa con voz ronca, mientras le ofrecía un plato de arroz y pescado. «Esos hombres no se detendrán». Marisol asintió, con los ojos hundidos y la manta doblada en su bolso. Consideró huir al otro lado de la frontera, en un barco de contrabandistas hacia Belice. Pero la idea de desarraigar a Mateo, de perder su granja, el recuerdo de su hija, le dolía. La marca de la media luna, un vínculo con su hija perdida, era ahora un objetivo, y la protegería, aunque eso significara desaparecer. Sebastián, en la Ciudad de México, miraba hacia la sala de juntas, con el horizonte frío tras el cristal. Elena Ruiz, presidenta de la Junta, se inclinó hacia adelante con la mirada penetrante. Han perdido al heredero, Delgado. Renuncian o los expulsamos. Las miradas de sus colegas eran pesadas. El imperio que su padre construyó se desvanecía. Pero el rostro de Mateo, la canción de cuna de Marisol, lo superaban todo. Se puso de pie, con voz firme. «Renuncio», dijo, escandalizando a la sala. «Si no regresan Mateo, estoy acabado. Y digo la verdad, Álvaro lo quería libre de este veneno». Se fue, ignorando sus asombros, y contactó a un periodista, filtrando la historia de Álvaro. Su plan para escapar del imperio, el sospechoso accidente, la mujer encapuchada que escondía a Mateo. Esa noche, en una entrevista televisiva nacional, con el rostro demacrado pero decidido, habló, dejando al descubierto la marca de la media luna en su muñeca. Si encuentran al niño, debería estar con la mujer que realmente lo ama. No soy yo, es ella. Las palabras, una rendición pública, eran para Marisol, una súplica para que confiara en él, donde quiera que estuviera. En Veracruz, Marisol vio la entrevista en el televisor granulado de Rosa, con el volumen bajo para no despertar a Mateo. La voz de Sebastián, es ella, la atravesó, su verdadero nombre, su sacrificio, deshaciendo su desconfianza. Se le llenaron los ojos de lágrimas, la manta de terciopelo en su regazo, su «yo también perdí a alguien», resonando en su noche tormentosa. Él no era Diego, pero tampoco era el enemigo. Ella lo había juzgado mal, y él lo había arriesgado todo.
Él está luchando por ti, dijo Rosa con voz suave. ¿Y ahora qué? La mano de Marisol rozó la marca creciente de Mateo. Su nana, una respuesta silenciosa. Regresaría a Puebla, afrontaría el peligro, porque huir significaba perderse. Hogar, susurró, con su corazón obstinado. Una semana después, Marisol estaba en su casa de campo, con las paredes de adobe cálidas bajo el sol del mediodía, Mateo jugando sobre una manta en el patio. La camioneta, los investigadores, habían desaparecido. La tabla se había roto por la gotera de Sebastián. El pueblo bullía, pero sus miradas se suavizaron. El asentimiento de Lucía, un discreto apoyo. Marisol estaba en guardia. La media luna era un secreto que guardaría, pero la esperanza avivó. Las palabras de Sebastián en la televisión, su sacrificio, habían cambiado algo. Se oyeron pasos crujidos en el sendero, y ella se giró, conteniendo la respiración. Sebastián se acercó, sin guardias, sin traje, solo vaqueros y una franela, con un osito de peluche en una mano y una rosa roja en la otra. Su rostro, antes afilado por la elegancia de la ciudad, estaba en carne viva. Sus ojos la buscaban. Marisol se quedó quieta. La risita de Mateo rompió el silencio, con la manta a sus pies. ¿No viniste a llevártelo?, preguntó ella, con voz tranquila, un desafío debajo de sus palabras. Sebastián se detuvo, con la rosa temblando en la mano. Vine esperando que me dejaras quedarme, dijo con voz áspera, la verdad al descubierto. Su imperio se había derrumbado, su orgullo humillado, pero el papi de Mateo, la canción de cuna de Marisol, valían más. Mateo se acercó con los brazos extendidos, la marca de la media luna brillando. «¡Papi!», Zrenia cantó, y Sebastián se arrodilló, agarrándolo con los ojos brillantes. A Marisol se le hizo un nudo en la garganta, su desconfianza se desvaneció. El vínculo que habían construido, tortillas, risas, pérdida, resurgió. Se acercó, tomando la rosa, sus pétalos suaves, un eco silencioso de su casi beso junto a la fuente. «Te fuiste», dijo ella con voz ronca, y el dolor de su partida aún persistía. «Me equivoqué», dijo, de pie, con Mateo en brazos. «Pensé que tenía que elegir, el deber o tú. Pero Álvaro quería esto», asintió señalando a Mateo, la granja. «Un verdadero hogar. Quiero dárselo, contigo». Los ojos de Marisol lo buscaron, la melodía de la canción de cuna en su mente, el recuerdo de su hija suave pero presente. «No más mentiras», dijo con voz firme, una promesa. «Jamás», dijo él, rozando la mano de ella con la suya. La marca de la media luna en su muñeca era un reflejo de la de Mateo. El instante transcurrió. El bullicio del pueblo se desvaneció. Su vínculo se reforzó en el silencio. Días después, en un despacho de abogados, Sebastián se sentó junto a Marisol, con Mateo en su regazo y la manta de terciopelo doblada cerca. Su fortuna, redirigida desde el imperio, había contratado abogados para asegurar a Marisol como tutora de Mateo, con él como cotutor. Los documentos, firmados bajo el asentimiento del abogado, los convertían en una familia, no por sangre, sino por elección. La mujer de la capa, vinculada al plan de un miembro de la Junta para tomar el control, fue expuesta, la verdad del accidente, sabotaje, fue desvelada. La justicia se avecinaba, pero a Sebastián le importaba menos que la granja, la canción de cuna, la rosa. De vuelta en la casa de campo, Marisol mecía a Mateo. Sebastián cortaba leña afuera, con su franela enrollada, la marca de la media luna visible. El pueblo lo aceptó, la sonrisa burlona de Lucía, un sello de aprobación. Marisol tarareó la canción de cuna, sus notas un puente entre su hija perdida y Mateo, su segunda oportunidad cumplida. Sebastián se unió a ellos, con la mano en su hombro, el papi de Mateo, una promesa cumplida. «Te quedaste», dijo ella con voz suave, y la rosa en un jarrón cerca. «Para ti», dijo con la mirada cálida,
La media luna marcaba un vínculo entre sus mundos. La granja, antaño un refugio, era un hogar, con las puertas abiertas. La canción de cuna, un voto de amor inquebrantable. La casa de campo de Puebla resplandecía bajo el sol del mediodía, sus paredes de adobe adornadas con cempasúchiles y listones blancos para una boda modesta. Marisol, con un sencillo vestido de encaje, estaba junto a Sebastián, quien había cambiado su franela por un traje de lino, con las manos entrelazadas. Mateo, ahora de 2 años, caminaba con paso lento por el pasillo, agarrando una cesta de pétalos de rosa, con su marca de nacimiento en forma de media luna asomando por la manga. El pueblo vibraba con suaves notas de guitarra, el aroma a maíz tostado y queso fresco se mezclaba, la amplia sonrisa de Lucía entre los invitados. El corazón de Marisol, una vez herido por la pérdida de su hija, se llenó de una paz que nunca había soñado. La manta de terciopelo, bordada con el nombre de Mateo, ahora una colcha sobre su cama, un símbolo de su viaje. La mirada de Sebastián, antes fría de orgullo corporativo, se suavizó cuando Mateo se acercó a ellos, piando, «Papi». La palabra, pronunciada inicialmente junto a la fuente, selló a su familia, forjada a través de tormentas, traiciones y la lucha por la seguridad de Mateo. La súplica de Álvaro, «Manténlo a salvo», vivía en este momento, la verdad de su accidente expuesta, el plan de la mujer de la capa deshecho. Delgado Holdings, antaño un imperio codicioso, era ahora una fundación bajo su liderazgo, financiando escuelas para madres solteras y huérfanos, un legado para la marca creciente de Mateo. Camila observaba desde la colina, su silueta solitaria, su traición, que hizo tambalear el tablero, costándole la confianza. Se dio la vuelta. La alegría de la boda era una silenciosa reprimenda. Marisol captó su mirada. Su corazón obstinado, indulgente pero firme, la canción de cuna que le había cantado a Mateo, una promesa inquebrantable. Mientras intercambiaban votos, la voz de Marisol, suave como su canción de cuna, narró. Pensé que estaba salvando a un bebé ese día, pero en realidad, él me salvó. El recuerdo de su hija, el llanto del río, la rosa que Sebastián trajo, tejieron un hogar a partir de la pérdida. Él le apretó la mano. La marca de la media luna en su muñeca era un reflejo de la de Mateo. Su vínculo era eterno. El baile comenzó, Mateo riendo en sus brazos, la risa del pueblo una melodía. El trabajo de la fundación, la calidez de la granja, llenaron sus días. La media luna un faro de esperanza. ¿Era este el final que esperabas? ¿Te hubiera gustado un giro diferente? Cuéntanos tus finales alternativos abajo, y no olvides suscribirte para más historias.